Horacio, yo no sé dónde tendrás los cuadernos, pero yo me acuerdo de los cuadernos. ¿Qué eran? Los tengo. ¿Cuadernos arte eran? Están por acá. No sé, arte o gloria De eran. esos grandes, ¿no es cierto? Sí. Vos escribías con no sé cuántos colores, que eran 3, 4 colores, tomabas apunte con uno e ibas subrayando con otro, que supongo que era la negrita, la bastardilla o el equivalente. Marcaba algunas cosas en azul, algunas Sí. cosas en rojo. Hacías marcas a los costados también. Ujú. Sí, ¿cómo te acordás? Me acuerdo bien de eso. A Horacio Berbisky lo conocí cuando cubríamos el juicio de las juntas en 1985, muy cerca donde estamos grabando aquí, en la oficina de Horacio, estamos en la Valla 1200, muy cerca del Palacio de Tribunales. Donde Horacio, yo me acuerdo, anotaba en unos cuadernos, no grababas, no se podía grabar además de todo, pero no creo que vos grabaras de cualquier manera, ¿no? No, yo Igual. no grabo. No, yo nunca grabo. Anotaba las sesiones del juicio, los detalles de las sesiones. Y de ese juicio, además de los cuadernos, me acuerdo una frase tuya. Vos decías que el juicio era la máquina de la verdad. Yo no recuerdo haber dicho esa frase. Lo que recuerdo es que le llamábamos el planeta, porque era un mundo aparte. Sí. Pasábamos allí 10, 12 horas por día y después al salir a la calle teníamos una sensación de extrañeza muy grande. Era realmente otro mundo, con su propia flora y fauna. Todos los días la misma gente que se encontraba allí para pasar la mitad del día con un nivel de intensidad y de angustia que yo no recuerdo haber vivido en otro momento de mi vida, ¿no? Lo de la máquina de la verdad puede ser que lo haya dicho, pero en todo caso no es eso lo que yo recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque tenía que ver con los testimonios y cómo se iba reconstruyendo la realidad a partir del juicio. No, eso era muy impresionante porque todos sabíamos, en 1985 teníamos una idea de lo que había pasado en la Argentina durante la dictadura militar. Pero me parece que hasta el momento del juicio no hubo una clara conciencia ni de las características ni las dimensiones de lo que había sucedido. En ese sentido el juicio fue fundamental para la toma colectiva de conciencia de lo que había sucedido. Aún para aquellos que teníamos mucha información antes de que comenzara el proceso. En el libro que vos compilaste o editaste junto con Juan Pablo Bojoslawski, en Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, hay mucho uso de procesos judiciales como fuente, mucho texto de procesos judiciales viejos y muy recientes como fuente. Vos no te acordás de la frase, pero tomalo como quieras. ¿Es una segunda reconstrucción? ¿La justicia está sirviendo para una segunda reconstrucción de la historia? No, la justicia ha continuado haciendo esa reconstrucción. El juicio del 85 fue la reconstrucción global sobre todo el país. Pero después los juicios sucesivos que han habido han ido profundizando determinados temas, determinados lugares, para, digamos, yo diría como un lente de aproximación. Si en el 85 hubo una perspectiva panorámica global, Sí. en todos los procesos posteriores se ha ido, digamos, afinando la visión sobre aspectos particulares. Pero no solo los procesos judiciales, ahí hay mucho material que proviene de algunas investigaciones realizadas por entes administrativos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, Sí. que creó una comisión para investigar el comportamiento de esa institución durante los años de la dictadura. Tienen una página web excelente que recomiendo visitar para ver el trabajo que hicieron y que, digamos, permitió establecer que durante esos años ese organismo encargado de la regulación de las empresas que abren su capital a la bolsa de valores, operó señalando a determinados empresarios para que fueran secuestrados y una vez que lo fueron,
suministró personal técnico especializado para interrogarlos en los campos clandestinos de concentración, y en muchos casos eso derivó en el desapoderamiento de los bienes de esos empresarios, dando lugar a uno de los fenómenos que estudiamos en el libro, que es el uso del poder punitivo del Estado con el pretexto de la denominada lucha contra la subversión, para zanjar cuestiones internas de las pugnas intercapitalistas. Por ejemplo, un grupo de empresarios secuestrados que fueron torturados en Campo de Mayo son los que poseían la industria siderúrgica Grassi, que era una empresa antigua, muy importante, y que desapareció, fue absorbida por Asindar después, como parte, digamos, de ese proceso. Después hay también la investigación de la Secretaría de Comercio Interior sobre el caso de Papel Prensa, que dio lugar a una denuncia judicial realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quien escribe el capítulo sobre Papel Prensa es una de las abogadas que trabajó en la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, dándole un encuadre jurídico a toda esa investigación. Y también hubo hay hasta el día de hoy una división de investigación sobre este tipo de delitos creada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es decir, por un lado hay juicios, por otro lado hay investigaciones administrativas, por otro lado hay investigaciones periodísticas. En el caso mío, digamos, yo con Juan Pablo Voslaski escribo la introducción y las conclusiones, pero además cada uno de nosotros escribe 2 capítulos propios. Claro, vos escribís sobre la Iglesia. Y yo escribo sobre la Iglesia y sobre los abogados de empresas. Y sobre los abogados. Digamos que esas son 12 investigaciones periodísticas que no han sido judicializadas, ni han sido parte de una investigación de un ente administrativo del Estado. Sí. Entonces, también confluyen las investigaciones periodísticas para ir, digamos, mostrando en qué consistió la complicidad económica con la dictadura. Y hay, por un lado, un encuadre teórico. Es decir, la complicidad económica comenzó en el mundo a ser identificada y juzgada en el Tribunal de Nuremberg una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde entonces hasta ahora ha habido un largo desarrollo en todo el mundo. En un momento en el libro figura que hay un gran desarrollo desde el punto de vista de los derechos humanos una vez terminada la Guerra Fría, que ahí hay un salto importante en este tema. Y eso fue muy importante porque, digamos, el comienzo de la Guerra Fría congeló esas investigaciones. Tuvieron un gran impulso inmediatamente después de terminada la Guerra Mundial, pero en cuanto cristalizaron los 2 bloques y el enfrentamiento de posiciones, digamos, de parte de las potencias triunfadoras de la guerra, dejó de haber interés en procesar este tipo de responsabilidades porque, digamos, fueron absorbidas, subsumidas dentro de esa confrontación de bloques. Naturalmente, al producirse el descongelamiento con la finalización de la Guerra Fría, esto tiene un nuevo impulso. Y esto tiene que ver además con algunas fechas emblemáticas. Por ejemplo, en 1998 es el año en el que se cumple medio siglo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, votada por las Naciones Unidas en el 48. Coincide con el desmembramiento de la ex Yugoslavia y las guerras de los Balcanes, con niveles muy elevados de crueldad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, y coincide con el arresto de Pinochet en Londres. Sí, todos estos procesos se dan simultáneamente y además están interrelacionados. Yo creo que en otro momento Pinochet no hubiera sido arrestado en Londres, pero la idea de que pudiera impunemente pasear por Londres cuando se estaban por cumplir 2 meses antes del cincuentenario de la declaración, era intolerable. Y de hecho, yo tuve la suerte de asistir a algunas de las sesiones que hubo
en Westminster por la extradición de Pinochet que había pedido el juez Garzón, y la abogada defensora de Pinochet dijo que como jefe de Estado que había sido, tenía inmunidad soberana. Y puso un ejemplo. Dijo, si Hitler hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y después hubiera querido venir a tomar el té en Harrods, en Londres, también lo hubiera beneficiado la inmunidad soberana. Yo, esa audiencia era sin subtítulos, Sí, claro. de modo que yo dudé si había entendido bien, porque me pareció tan enorme lo que había dicho esta mujer, tan salvaje, sí. que le pregunté a un inglés que estaba sentado al lado mío que me confirmara, y me dijo, sí, eso es lo que dijo. Y yo dije, lo entregó. ¿Para qué necesita un fiscal teniendo ese defensor? Era inconcebible que eso fue en noviembre del 98, que a un mes del cincuentenario en Gran Bretaña se aceptara ese criterio, ese concepto. Y de hecho no se aceptó, y 2 veces, en 2 juicios distintos, porque el primero se anuló por una razón formal, 2 veces el máximo tribunal de justicia británico concedió la extradición de Pinochet a España. Después intervino la política, hubo una negociación, un acuerdo entre el denominado gobierno laborista británico y el denominado gobierno socialista chileno, y lo devolvieron a Chile para que produjera el milagro del paralítico que comienza a caminar en cuanto pisa suelo seguro, ¿no? Pero, digamos, allí quedó claro, digamos, que el mundo había cambiado, que se abrían nuevos caminos, nuevas perspectivas. Yo creo que en eso tuvo mucho que ver también la confesión del capitán Chilingo en el año 95, que eso tuvo un impacto global muy, muy grande, repercutió en lugares del mundo inimaginables, es decir, tuvo influencia incluso en la apertura de procesos en Camboya, contra los Khmer rojos, que hasta ese momento no habían ocurrido. Sí. Es decir, hubo una tapa de la revista Time que hizo un mapa de las repercusiones de esa confesión en distintos lugares del mundo. ¿Chilingo vino acá? Chilingo, sí, estuvo acá. Sí, acá, sí, donde estamos sentados en este momento. Sí, donde estamos sentados en este momento. Sí. ¿Acá fue que te empezó a contar? No, me empezó a contar en la calle, caminando. Pero luego de varias conversaciones accedió a grabar. Y grabamos acá, sí. Aquí fue, al principio él no quería grabar. Hablaba, contaba, pero no quería quedar al registro. Y yo en general no grabo, sí. Pero me pareció que en este caso era necesario un registro. Lamento no haberlo filmado, cosa que hubiera podido hacer ya en ese momento. 95 fue eso. 96 fue entre diciembre del 94 y febrero del 95. Sí. Y eso tuvo una influencia muy grande. Ahora, en los juicios del 85 y en todo el desarrollo posterior, no hubo, digamos, si bien el caso de la Comisión de Valores y los presos en Campo de Mayo fue tratado en el juicio del 85, los condenados fueron los militares, nada más. ¿Por qué? Bueno, en uno de los capítulos del libro, uno de los 20 especialistas que hemos convocado para dar los distintos enfoques del tema, plantea que en ese momento terminaban las dictaduras, pero no había terminado el ciclo de la economía del neoliberalismo. Y los gobiernos civiles eran muy débiles y no hubieran podido enfrentar el proceso de justicia si al mismo tiempo hubieran denunciado y enfrentado al poder económico que había sido o instigador o beneficiario o cómplice de los crímenes de la dictadura militar. Y esto coincide de alguna manera con el primer periodo de la democracia argentina. Es decir, yo
periodizo la democracia argentina en dos lapsos. Uno de 20 años, del 83 al 2003, en el cual el sistema de partidos tuvo como principal actividad el hacer viable por medios democráticos las políticas de ajuste que derivaban de los poderes fácticos, del poder económico, de los organismos internacionales, de los bancos. Y un segundo periodo, una vez que ese esquema hace crisis y se demuestra, al menos en la Argentina, inviable y de exclusión, un segundo periodo de 2003 hasta el presente, en el cual la democracia argentina recupera para el poder político la centralidad de la toma de decisiones y la regulación de los intereses particulares y del funcionamiento de la economía. Y no me parece en absoluto casual que sea en este segundo periodo que resulte posible comenzar a analizar y a procesar las responsabilidades de la complicidad económica. Vos te acordás, Martín, que en el juicio del 85, sí, la primera audiencia ocurrió en abril, sí, de ese año, y que había muchos rumores de desestabilización militar, de golpismo. La noche que comenzó el juicio aquí en tribunales, en Olivos, el presidente Alfonsín comió con un grupo de empresarios que habían sido instigadores y beneficiarios de la dictadura, y a quienes en aquella época se denominaba capitanes de la industria, aunque no todos eran industriales, pero se los llamaba capitanes de la industria, que declararon su apoyo a los juicios, que era muy importante para la consolidación del gobierno. Pero a cambio de eso, Alfonsín decidió modificar la política económica que había iniciado su gobierno. Por eso te iba a preguntar, como dijiste el ciclo, si incluías el primer Alfonsín, el primero, los primeros 2 años, justamente. Bueno, el primer Alfonsín es que no fueron 2 años, fue menos de un año y medio. Fue desde diciembre del 83 hasta abril del 85. Claro. Es decir, no llegó a ser ni siquiera un año y medio. En ese año y medio, Alfonsín intentó modificar algunas de las consecuencias que había dejado la dictadura militar. Lo hizo con muy buena intención, pero con escaso conocimiento de las cosas que habían cambiado en la sociedad argentina, de los cambios estructurales que la dictadura había producido. Y eso hizo que les resultara relativamente fácil desestabilizar ese intento. Comenzó, digamos, un crecimiento fuerte de la inflación, hubo mucha conflictividad social y además mucha desestabilización por los juicios que estaban llevando a cabo. Bueno, en ese día de abril del 85, que Alfonsín come con los capitanes de industria en Olivos, termina esa reunión y Alfonsín en los días subsiguientes denuncia que hay un intento de desestabilización de la democracia y convoca para un acto, esa comida había sido el lunes, convoca un acto para el viernes que se va preparando durante el martes, miércoles, jueves. No, aquí en el obelisco, en el obelisco, en el obelisco, en la esquina de Diagonal y 9 de julio. Convoca un acto allí para defender la democracia contra el golpismo. Y allí pronuncia un discurso donde anuncia la economía de guerra contra el salario, el cambio de la política que había intentado con Greenspan y un allanamiento a los reclamos de los capitanes de la industria. Y un símbolo para mí muy notable de la debilidad de ese gobierno y de la imposibilidad de ese gobierno de procesar las responsabilidades del poder económico fue que la fotocopiadora con la cual se trabajó la fiscalía de Julio César Estracera en ese juicio fue donada por uno de esos capitanes de la industria, que a muy bajo precio, al precio de una fotocopiadora,
se aseguró de que nadie se ocupara de investigar lo que él había hecho durante esos años y cómo se había beneficiado. Horacio, en el libro hay, para esquematizarlo, porque el libro tiene más matices de lo que yo voy a mencionar, dos tipos de complicidades en todo caso. Si querés, para llamarlo de alguna manera, la social, la complicidad económica social, los propios planes económicos, pero aparece otra dimensión, que es la jurídica y la penal, que supongo que es lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, de los diferentes tipos de reparaciones aquí y en otros países del mundo, la discusión que está en el libro sobre si prescriben o no, no solo los crímenes, sino la posibilidad de acciones civiles, cuando están relacionados con crímenes de lesa humanidad. El criterio, a ver, o te lo formulo de otra manera, ¿no hay un riesgo en esto de teñir el análisis político y la historia e incluso la política de una penalización excesiva? No digo excesiva porque sea inmerecida para los responsables de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que no. Como enfoque, yo creo que como no. análisis. Yo creo que no. En primer lugar porque ya hay una cantidad de procesos abiertos y no ha habido una penalización excesiva. Son muy pocos casos. Y son casos... No, penalización analítica estoy diciendo, no digo penalización excesiva con que las penas son largas, digo, claro. No, entendí sí. La pregunta, pero déjame desarrollar la respuesta. Dale. Son casos en los cuales hay personas contra las cuales hay pruebas muy concretas y muy fuertes de su participación en crímenes de lesa humanidad. O porque entregaron direcciones o fotografías de los trabajadores de la empresa para que fueran secuestrados, o porque fueron a interrogarlos al campo de concentración, o porque permitieron que se instalara dentro de la empresa un destacamento policial o militar que se encargó de reprimir a los trabajadores. Son temas muy concretos, pero en el planteo que nosotros hacemos, nosotros de ninguna manera nos limitamos al análisis de los juicios penales. Es decir, nosotros planteamos que hay, es decir, además en el marco jurídico vigente en la Argentina no se puede hacer un juicio penal a una empresa o a una cámara patronal. Claro. Los juicios penales, es decir, aquellos en los cuales alguna persona puede ser castigada con la privación de su libertad, solo pueden hacerse a personas. En cambio, los juicios civiles en los cuales se reclama una reparación pueden hacerse también a lo que se denomina personas jurídicas, es decir, empresas, cámaras patronales, y se le podría hacer una demanda civil a la sociedad rural. No se le podría hacer un juicio penal a la sociedad rural. Sí se le podría hacer un juicio penal a algún directivo de esa entidad o de otras si hubiera pruebas de su participación, digamos, en un crimen. Pero además nosotros señalamos que, aparte, digamos, de esa diferenciación entre lo penal y lo civil, que da lugar a procedimientos distintos, nosotros señalamos que también hay instigadores del golpe militar. No solo hay cómplices de los crímenes, hay instigadores que tienen una responsabilidad por la remodelación quirúrgica que sufrió la sociedad argentina. Y entre las diversas propuestas que nosotros formulamos, además de la propuesta central, que es la creación de una comisión de la verdad, creada por ley del Congreso, dotada de recursos suficientes como para disponer de personal técnico capacitado de primer nivel,
peritos contables, economistas, juristas. Además de esa comisión, nosotros también proponemos otro tipo de medidas. Por ejemplo, así como se han colocado placas en los lugares donde funcionaron centros clandestinos de concentración, diciendo en esta comisaría o en esta unidad militar, entre tal año y tal año, funcionó un centro clandestino donde se torturó a las personas, también sugerimos colocar ese tipo de recordatorios en algunas cámaras patronales o en algunas sedes empresariales. Es decir, la propuesta que nosotros hacemos de ninguna manera se limita o se reduce a la dimensión penal. Es mucho más amplia y nos parece que si bien el castigo, la pena, tiene su importancia, hay otros elementos que también son importantes para los fines que nosotros planteamos. La CONADEP del 84, los juicios iniciados en el 85, interrumpidos luego, reanudados a partir del 2001, han significado para la sociedad argentina un seguro de vida contra el golpismo militar. Así, hoy es inimaginable, a nadie se le pasa por la cabeza, ni civil ni militar, la posibilidad de una interrupción armada del transcurso democrático. En cambio, como ha habido impunidad para la complicidad económica, la democracia argentina no tiene comprado un seguro equivalente contra la desestabilización por los poderes fácticos. Y de hecho, nosotros vemos cómo en distintos momentos de estos 30 años de democracia ha habido intentos fuertes de desestabilización económica, no militar, contra los gobiernos electos por el voto popular. Lo ha padecido Alfonsín, lo ha padecido Menem en algún momento inicial de su gobierno, hasta que se allanó a todos los reclamos y se convirtió en el más entusiasta defensor del consenso de Washington. Lo ha padecido de la Rúa en ese lamentable periodo de gobierno, y los han padecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández también, porque hay cuentas pendientes. Claro. El libro de Dice Horacio habla de una dictadura que tiene 4 aspectos: cívico, militar, empresarial, eclesiástico. Sí. Y los capítulos desarrollan en parte los 4 aspectos. La autonomía relativa de las Fuerzas Armadas, ¿cuán relativa era? Vos decías, había instigadores. Al mismo tiempo, Basualdo, no es el único que lo dice en el libro, pero Basualdo hace hincapié en el partido militar. Obviamente, cuando explica el propio Basualdo que hubo la más salvaje redistribución del ingreso, vos decías quirúrgica antes, la más salvaje redistribución del ingreso operada en la historia argentina. Sí, y la metáfora del partido militar es muy pertinente porque ese partido armado que operó esa redistribución del ingreso no dio lugar al surgimiento de, salvo algunos casos, pero no dio lugar al surgimiento de un poder militar, de un poder económico militar, como sí ha ocurrido en otros países de la región. Es decir, hoy en países de Centroamérica hay que contar con los militares no como fuerza armada, sino como potencia económica, porque hay empresas que responden a las fuerzas armadas. En la Argentina eso no ha ocurrido, o ha ocurrido en una medida mínima. Lo que sí ha habido es ese partido militar ha sido el brazo armado de una clase social. Hay una expresión que está en el libro que dice revancha clasista. Esa expresión la acuñó originariamente Guillermo O'Donnell para referirse a la dictadura del 76 al 83 y específicamente a la política de Martínez de Oz. Y nosotros la usamos porque nos parece que es muy, muy apropiada.
el golpe del 76 fue realmente una revancha clasista, fue una revancha contra la Argentina diversa, contra la Argentina en vías de desarrollo, contra el ascenso de las clases medias, contra los altos niveles de vida y de participación de la clase trabajadora, contra el desarrollo de la vía universitaria como forma de ascenso social. Yo tengo acá, por ejemplo, este libro, esta biografía de Miguel de Andrea, del obispo Miguel de Andrea, que hace la historiadora Miranda Lida. Y de Andrea es el primer dirigente político argentino que plantea en la segunda década del siglo XX, ¿para qué la universidad? Para formar personas que luego van a ser resentidos sociales y alborotadores porque no van a tener la posibilidad de realizar una vida en las condiciones de la cultura que van a adquirir. Van a demandar demasiado. Eso lo plantea de Andrea en el año 12, en el año 13 del siglo pasado, hace un siglo lo plantea. Bueno, ha habido un intento previo de poner coto a eso, con perdón de la palabra, que ha sido el golpe del 55. Sí. El golpe del 55 tuvo el mismo objetivo, exactamente el mismo objetivo, pero no tuvo éxito, porque no logró quebrar ni la resistencia de la clase trabajadora, ni la existencia de esas clases medias y esos sectores de la burguesía nacional que formaron una alianza de clases que enfrentó a la alianza del sector financiero y el sector agropecuario y dio lugar a eso que tanto O'Donnell como Portantiero llamaron el empate hegemónico, en el cual durante unos años una coalición avanzaba sobre la otra, pero luego la otra, digamos, era una pulseada que no se decidía. Entre el golpe del 55 y el golpe del 76 hay 2 décadas en las cuales esa pulseada entre 2 coaliciones opuestas permite que simultáneamente haya un crecimiento del producto significativo, se mantengan niveles de participación de la clase trabajadora importantes, siga existiendo ese sector de la burguesía nacional, pero al mismo tiempo con una enorme inestabilidad política, golpes militares, revueltas populares, que visto desde el presente resulta medio incomprensible, porque con aquellos indicadores económicos uno pensaría que tendría que haber habido una calma escandinava en la Argentina comparado con lo que vino después. Sin embargo, fueron años de mucho conflicto. Y el golpe del 76 vino a remachar ese clavo, vino a lograr lo que no había logrado el golpe del 55. Y ahí sí, con los medios más brutales, fue exterminada la resistencia obrera y fue remodelado el funcionamiento de la economía y lo que Basualdo llama el patrón de acumulación de capital, de modo de arrancar de cuajo toda posibilidad de autonomía nacional, de protagonismo de la clase trabajadora, de industria argentina con posibilidad de proyección internacional. Y hay una cosa que me parece significativa. Cuando se produce el golpe del 76, el modelo de sustitución de importaciones no estaba agotado, ni mucho menos. Por el contrario, estaban las condiciones dadas para un salto cualitativo. De hecho, la Argentina estaba en ese momento en la punta tecnológica en informática. Los desarrollos argentinos de informática en el año 76, en el momento del golpe, estaban a la altura de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Eso fue desmantelado absolutamente. Uno de los cerebros de ese desarrollo informático secuestrado y está detenido, desaparecido. Se abrió la importación, se destruyó esa posibilidad industrial. Se endeudó la Argentina para que la economía funcionara no en torno de la producción, sino de la valorización financiera, con todas las consecuencias que conocemos. Bueno, pasar eso en limpio, atribuir las responsabilidades, esclarecer la verdad y en caso de que haya responsabilidades penales o civiles, ponerlas en práctica, son las cuentas pendientes que con este libro queremos ajustar.
Lo de esclarecer, ¿cómo se relaciona con el oficio de periodista? Vos dijiste alguna vez que eras peronista y periodista y que desde algún momento, no sé cuándo... 20 de junio del 76. 20 de junio del 73. Del 73 sos periodista. Sí. Lo de esclarecer y el oficio periodístico, ¿cómo se combina? Se combina muy bien. Se combina muy bien. Contra lo que dice María Angélica Gelli, no hace falta mucho dinero para poder hacer periodismo de investigación. ¿Qué hace falta? Hace falta mucha voluntad, mucha decisión, mucho trabajo y mucho conocimiento, y mucho estudio y mucha investigación. Eso es lo que hace falta. ¿Cuántas horas culosilla? Bueno, una vez le dije en una entrevista, me preguntaron cómo hacía para hacer tantas cosas, y le dije 12 horas culosilla día. Sí. Y ese es el... Es más o menos, sigue siendo más o menos. Sí. Sí, no vamos a cambiar ahora que estamos viejos. Horacio, gracias. A vos. Horacio Berbisky, nos despedimos como siempre con Lula. La democracia es movimiento perpetuo y la política, suele decir Lula y lo repite, no es pacto de silencio. Chau.